A Contramano, antisistemismo explícito. Buenas tardes, acá estamos una vez más haciendo este programa antisistema a contramano, porque lo nuestro es el antisistemismo explícito. Y como siempre, el sistema cada vez da más muestras de que está en contra de nosotros. El sistema se sostiene gracias a una sarta de mentiras. Es todo falso, es toda una ilusión. Es como que vivimos en una gran Matrix. Y hoy es 10 de septiembre, mañana es 11 de septiembre, probablemente cuando vos estés escuchando esto, porque yo después lo subo a YouTube, ya sea 11 de septiembre. Y el 11 de septiembre, una vez más, se conmemora el aniversario de esta gran farsa, esta gran mentira, a la que llamaron atentado del 9/11 en Nueva York contra las Torres Gemelas. Para hablar de todo esto, hoy lo invité de vuelta otra vez más a Oscar Abugarabini, que es el experto argentino en todo esto. Y cuando digo que sos el experto argentino, ¿por qué sos el experto argentino? Quizás por pura paciencia, porque yo soy deudor de nuestros atentados, yo empecé con los nuestros. Y bueno, armamos un pequeño grupete en aquel entonces. Yo le debo todo en los nuestros al comandante Osvaldo Laborda, porque el comandante Osvaldo Laborda, antes de cambiar de opinión, él nos explicó por qué la explosión en los dos lugares eran adentro. Entonces, sí. Eso fue en el 92, el 94. Cuando llega el 2001, que éramos muy poquititos, dijimos, otra vez sopa. Pero nos asustamos mucho por la envergadura. La envergadura de la cosa fue mundial. Sí. Fue una campaña mundial. Y todos lo vimos en vivo y en directo. Y lo vimos en vivo y en directo. Claro. Y nos asustó no el atentado en sí. El atentado en sí es muy grande, es el más grande de todo. Pero la envergadura mundial. O sea, la absoluta totalidad de todos los medios de comunicación del mundo te vendían una historia oficial. Sí. Bueno, ¿y cómo siguió tu historia como investigador de todo esto? Porque tengo entendido que vos te pusiste en contacto con pares que estaban haciendo lo mismo en Estados Unidos. Sí. ¿Quiénes son? Mira, los norteamericanos se dividen en grupos. Uno de los grupos se llaman científicos por la verdad. Son académicos universitarios. Otros son periodistas, otros son pilotos de guerra, otros son artistas, otros son psiquiatras. Se dividen por grupos y cada grupo aporta lo suyo. Yo traje a Buenos Aires en 2 ocasiones a Jane Fetzer. Jane Fetzer. Sí, y yo estuve ahí. ¿Estuviste? Sí. Jane Fetzer forma parte de lo que llaman los científicos. En la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional. Jane Fetzer es un académico, es un profesor universitario y él forma parte del grupo Científicos por la Verdad. Sí. Yo lo traje a Jane Fetzer porque una cosa era leerlo, otra cosa era difundir los escritos. Pero a mí me parecía... Pero escucharlo en persona fue esclarecedor. Fue esclarecedor. Para mí fue totalmente esclarecedor. ¿No es cierto? Es un gringo, fue militar en Vietnam, él fue oficial en Vietnam, es un gringo republicano de derecha. Pero son de los gringos, ojo, Jane Fetzer es del grupo de gringos que saltaron con el asesinato de Kennedy y con el asesinato de Martin Luther King. Ellos saltaron muy mal con eso. Sí. O sea, se pusieron del tomate con eso. Por eso cuando ellos entran el 11/9, enseguida tienen otra expresión. Otra vez torta de manzanas, dicen ellos. Claro. Nosotros decimos otra vez sopa. Claro. Ellos enseguida, un grupo muy grande de gente, enseguida dijeron, esto es otra operación del Estado. Porque ellos tenían un conocimiento profundo a partir de lo anterior. Lo de Kennedy, lo de Kennedy para ellos fue tremendo. Para nosotros es un presidente importante. Para ellos Kennedy era un presidente de un cambio muy importante. Martin Luther King no era cualquier militante, son personalidades
muy norteamericanas y muy mundiales. Sí, sí. Muy Y en aquella época estos señores, estos reptiles, como los llamo yo, que pretenden gobernar el mundo, estaban muy cebaditos y muy loquitos de poder. Y en base a esos dos magnicidios, el de Kennedy y el de Martin Luther King, terminaron de agarrar la sartén del poder. Sí. ¿Sí? Son momentos fundantes de los cambios de poder en los Estados Unidos. Sí, sí. Ahora bien, si, como acabo de decir, esos dos asesinatos les permitió a los reptiles estos terminar de agarrar la manija del poder, el atentado del 11 de septiembre, ¿qué les permitió subir en la escala de...? En primera instancia, y esto es lo que enfatizan ellos, lo enfatiza mucho Thierry Mencin, técnicamente es una especie de golpe de Estado, Sí. en donde no salen los militares a la calle, pero caducan todas las libertades civiles. Al segundo del atentado, ellos dictan una cosa que se llama el Acta Patriótica, que dice algo así. Aparte de mirar los nombres que le ponen a todas estas cosas, siempre, ¿no? Claro, nosotros nos reímos de el reperfilamiento debido al estrés de liquidez. Bueno, los maestros que inventan estas cosas están allá. Acta Patriótica. Claro. El Acta Patriótica significa, en un estado de sitio, si estamos en emergencia nacional, porque estamos en guerra, nos atacó el terrorismo, estamos en guerra. Sí. Entonces tienen que caducar todos los derechos civiles básicos. Te puedo detener sin juicio previo. Y eso lo soportamos por la patria. Lo soportamos por la patria, porque Claro. estamos en guerra. Sí. Estamos en guerra contra un enemigo peligrosísimo, un enemigo nuevo. El mundo musulmán nos declaró la guerra porque nos envidia nuestro estándar de vida. Lo que pasa es que en ese momento, y ahí viene una técnica psicológica clásica, en los momentos de terror y de shock, Naomi Klein, vos podés vender cualquier cosa. Exacto, ahí está. Me encantó que cites a la doctrina del shock de Naomi Klein, que su postulado básico dice que bajo tortura se puede llegar a admitir cualquier cosa y a soportar cualquier cosa. Y ella propone como tortura una definición que es correctísima, de una técnica de elementos que se utilizan para torcer la voluntad de aquel que se niega a cooperar. Sí. Entonces, si nos someten totalmente a tortura, terminamos cooperando con el sistema. Sí. Así funciona el sistema. Sí. El sistema se mantiene vivo porque todos colaboramos con él. El día que dejemos de colaborar con el sistema implota en medio segundo. Y todos los reptiles salen corriendo como cucarachas a esconderse por abajo de la puerta el día que implote el sistema. Vos sabés que hay uno de los investigadores, uno de los tantos, que se toma de documentos previos. En los documentos Santa Fe, en el proyecto de la Nueva Centuria, ya se empieza a preparar un cambio de evento donde se dice es necesario un nuevo Pearl Harbor. Ahí está. También citas esto, que también es fundamental, el Project for a New American Century, que esto viene también a colación de otro paper elaborado en su momento por a pedido del Departamento de Defensa en la era de Kennedy, pero que se terminó entregando en el año 67, recién ya Kennedy muerto, y quien estaba al frente de todo esto era Robert McNamara, quien luego fue presidente del Banco Mundial. O sea, mirá, el cargo que ocupaba antes, secretario de Defensa, para luego pasar a ser presidente del Banco Mundial. O sea, primero te acogoto y después te cobro. Sí. Sí. Sí, es así. Y en este informe de Iron Mountain, que el título completo era Informe de Iron Mountain sobre la conveniencia entre la guerra y la paz, evaluaban la mejor manera de, en tiempos de paz, mantener cohesionada a la población. Y para eso llegaron a la conclusión de que había que lo conveniente era la guerra. Siempre era conveniente la guerra antes que la paz
para mantener cohesionada la población, y que si no había guerra había que buscar enemigos. Como enemigos aparecieron desde una invasión extraterrestre, proponían, sí, sí. Que ya la habían ensayado con Orson Welles Sí, allá en la década sí. del 30, o el cambio climático que estamos viviendo hoy. Proponían lo que no propusieron en aquel momento, en aquel paper, era el mejor y más formidable de todos los enemigos. ¿Por qué? Porque no es nadie, no tiene cara, puede ser cualquiera y puede estar en cualquier lado. Solamente basta que yo lo diga. Con que yo diga que el enemigo es Bin Laden y que está escondido en una cueva en Afganistán, listo. Sí. Tengo la carta libre para bombardear Afganistán. Así es. Inventan no solo un nuevo enemigo, un enemigo de cualidades nuevas. Exacto, el terrorismo internacional. Exacto. Que no está asociado a un país, no es que le declaro la guerra a un país. No, yo le declaro la guerra al terrorismo internacional. ¿Y dónde está el terrorismo internacional? Está en todas partes. Está en la triple frontera, si quiero. Por supuesto. Estuvo en Buenos Aires y voló la AMIA y la embajada. Estuvo en París y cometió los atentados de Charlie Hebdo. Estuvo en Londres y cometió los atentados en el subte, estuvo en Madrid, cometió los atentados en Atucha, y va a estar donde yo lo necesite, y va a tener la cara que yo necesite que tenga, va a tener la religión que yo necesite que tenga, va a tener los móviles que yo necesite que tenga. Lo único que basta es que yo diga, fue él y lo hizo por tal motivo. Exactamente. Así exista o no exista, así sea un personaje virtual. Así es. Entonces, el que le dice, él juega, David Ray Griffin es un profesor de teología en la universidad. Sí. Él escribe un libro que se llama El nuevo Pearl Harbor. Y él dice, es un nuevo Pearl Harbor porque con Pearl Harbor nos atacaron en Hawái y fuimos una guerra. Pero era Japón, era claro que era Japón. Y los japoneses dijeron, sí, soy yo y estoy yendo a atacarte y te declaro la guerra. Él dice que es lo que decís vos, pero además fue un Pearl Harbor nuevo, porque no es ningún país. Claro. Porque no nos tiraron un tiro ni... No, se metieron y nos robaron los aviones y entonces... Es un enemigo nuevo, con tecnología nueva, con modalidad militar nueva. Y en ningún momento apareció un video de Bin Laden desde ninguna cueva en Afganistán diciendo, sí, fuimos nosotros los que volamos las Torres Gemelas porque los odiamos, Sí. Sí. No sucedió eso. No, pero no importa. ¿Qué quiere que te diga? Claro. Nosotros hoy, desde cierto lugar, lo podemos tomar un poco en sorna, porque hay un nivel de burla espantosa en todo esto que te la da la impunidad. Te lo da la impunidad. Y vos podés hagamos una especie de cosa contrafáctica. Nosotros podemos hacer un atentado en España otra vez. Podemos matar 4.000 personas. Pero si no armamos la cadena mundial global de todos los medios de comunicación, porque fueron todos los medios de comunicación, todos los políticos, todos los artistas, todos. Sí, todos. Entonces hubiera quedado como una cosa local de España. Pero acá, ¿por qué fue mundial? Porque ellos dijeron, esto nos atacaron nosotros, pero las Torres Gemelas son un símbolo del mundo. Nueva York es un símbolo del mundo. Y hoy nos atacaron nosotros, mañana te la ponen a vos. Por eso mismo. Por eso están en la triple frontera, dicen. En todas partes. Porque ellos le declararon la guerra a Occidente. Claro. Por eso aparece este teórico enorme de ellos, Huntington, que dice, esto es una guerra de civilizaciones. Ya no es ni la religión musulmana, es la civilización musulmana contra la civilización judeo-cristiana de Occidente. Una civilización. Sí. ¿Y vos pensás que estarán cocinando algo en Europa con todo esto de las migración, los migrantes muy bien promovidos por ONGs muy bien financiadas por George Soros y sus amigos? Mira, vos, la pregunta en general yo la pregunto a los militares.
Entonces los militares te dicen, yo ya tengo tropa de infantería. ¿Cuánto? No, son millones los musulmanes. Tengo tropa de infantería. Tengo un sentimiento de furia, de bronca y de horror en todos los europeos. Porque estos tipos nos invadieron, porque tienen quilombo con él, por mil razones. O sea, yo tengo la pólvora y la mecha. Yo puedo tirar un fósforo de cualquier manera cuando a mí se me ocurra. Sí. Me viene a la mente un trabajo de mi colega Adrián Salvucci, maestro Adrián Salvucci, titulado Atentados de falsa bandera, presente, pasado y futuro. El presente es lo que lo estamos viviendo hoy, el pasado ya conocemos la historia, pero el futuro... Yo te voy a decir una cosa respecto al futuro, y me puedo equivocar. Yo voy a hacer una conjetura, Yo no sé tirar el tarot para predecir el futuro. Yo te voy a hacer una conjetura. Cuando el año pasado a mí me pidieron el panorama de las cosas, yo dije era del terrorismo, pero la era del terrorismo, que empieza con los atentados de Lockerbie, luego los nuestros, empieza justito a segundos de que implosiona la Unión Soviética. Sí. Y durante un largo periodo tenemos el reino de una unipolaridad, que es Estados Unidos y 4 aliados. En los últimos años, a partir de los BRIC y sobre todo de la guerra en Siria, todos ya hablamos de multipolaridad, que se da en el plano económico, en el plano militar. Entonces, mi impresión es que ellos todavía pueden seguir haciendo atentados en Occidente, pueden seguir haciéndolos, pero el poder para decir luego el atentado hago lo que quiero, me parece que no lo tienen más. Hicieron cosas raras en Rusia, hicieron cosas raras, sí, pero luego no logran la segunda parte, que yo primero te pongo una bomba y después te hago la guerra. Ahí está, esto de hago el atentado y después hago lo que quiero. El postulado de Naomi Klein de primero te torturo para torcer tu voluntad, para que dejes de negarte a cooperar, ya no está funcionando entonces. No. La gente ya está resistiéndose a abandonar esta postura de negarse a cooperar. ¿Qué es lo que está pasando en la cabeza de la gente? A ver, vos posteaste un informe acerca de un trabajo de una psicoterapeuta, Frances Schur. Sí. ¿De qué se trata esto? Yo te dije que ellos tienen dentro de sus grupos de psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta. Sí. Entonces, ellos estudian, hacen un experimento clásico de focus group y ponen un grupo de gente y le dicen, te voy a mostrar la historia oficial de la caída del edificio 7. Y ahora te voy a mostrar lo que dicen los investigadores académicos, de lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que te dicen ellos? Para sacar a una persona del lavado de cerebro, tenés que darle la chance de que coteje dos cosas. Sí. Entonces, ahí, cuando vos le das la chance de cotejar, pero además se la tenés que dar en un contexto tranquilo. Claro, no en un contexto de histeria mediática. Le tenés que garantizar tranquilidad, le decía además te garantizo anonimato. En ese contexto ella dice, 70 y pico por ciento de la gente dice, perdónenme, yo no sé si la historia de ustedes es la mejor, pero la otra es trucha. Entonces luego ella toma... O sea, queda en evidencia la mentira. No terminan de comprar la verdad, pero reconocen la mentira. Exactamente. Entonces luego ella toma a aquellos que ante la percepción de lo obvio y grosero no pueden admitirlo, entonces los empiezan a interrogar uno por uno. ¿Qué te pasa? ¿Qué no te pasa? Y algunos te van diciendo la verdad. Si vos los interrogás uno por uno, te voy a dar un ejemplo práctico. Yo voy en el 2006 a hacer un estudio especial del tema, me junto con varios de ellos, y a mí me alojan amigos que tengo en Los Ángeles. Gente de clase media alta. Ella demócrata, él republicano. Ella progre, él de derecha. Ella vinculada a la industria del cine, él empresario de la construcción. Entonces, en la mesa charlamos de esto y él dice, ellos tenían muy claro que el atentado era trucho. Pero ella dice, ¿te imaginás que yo en el ambiente artístico no puedo hablar? ¿Por qué? Me quedo sin trabajo. Claro. Y él dice, ¿yo sabes a qué tengo miedo ahora? Y me dicen a mí, te lo cuento, pero no se lo decís a nadie. Si hoy a mí un competidor
de la industria de la construcción me quiere destrozar, me hace una falsa denuncia ante el FBI, yo la voy a ganar en 3-4 años, Sí. pero mi empresa se funde. Sí. Bueno, es el mismo cuento de hoy. Todo el sindicato masculino frente a una denuncia de cualquier loquita que diga que hace 25 años uno intentó abusar de ella, por más que sea mentira, ya está, pasa al destierro. Por más que la justicia dentro de 4 años determine que era todo mentira la denuncia, uno ya pasa al destierro. ¿Sí? Y no hay vuelta atrás de eso. Perdés tu trabajo, Sí. puedes perder tu empresa. Sí. Entonces, la gente que vos le garantizás que no va a salir su nombre, son los que te van a contar esto. Son los que te dicen, che, mira, yo tengo un bar en una zona de Nueva York que preferiría no salir al aire diciendo esto, porque puedo perder mi público. Y otros te van a decir, yo tengo una panchería en un sector de Nueva York donde mi público es este, así que si yo salgo a decir voy a triplicar mis ventas. Entonces todo esto funciona en base al miedo. Se Al sigue terror. sosteniendo la farsa Sí, al terror. del atentado a las Torres Gemelas porque la gente tiene miedo de Terror. manifestar la verdad, por más que la verdad ya la reconoce. Así es, terror. Nadie se anima a decir el rey está desnudo, es eso. No. Y cada cual, si vos lo consultás y lográs hablar, te va a explicar qué hay en su vida real, su trabajo, su familia, que lo tiene aterrorizado y le da miedo de que le causen algún daño. Bueno, pero hablando de reyes desnudos, había un tipo el 12 de septiembre del año 2001 que a los gritos gritaba el rey está desnudo. Exactamente. El tipo a los gritos frente a todas las cámaras Sí. decía, quiero que me expliquen cómo es posible que 2 aviones tiran abajo 3 torres. Sí. A ese tipo lo entrevistaban todos los medios el 12 de septiembre porque era un muy famoso desarrollador inmobiliario de Sí. Manhattan. Sí, Ese tipo gritaba el rey está desnudo. sí. Pero ese tipo hoy es el rey casualmente. Así es. Era Donald Trump el Así que es. gritaba eso. Así Hoy él es el rey. Así es. ¿Está desnudo hoy el rey? No, él está muy bien vestido. ¿Y por qué entonces, si él sabe la verdad de todo esto, no sale a gritar, mi rey antecesor estaba desnudo? Vos sabés que él, además de gritar en ese momento, cuando él se pelea en la interna contra Jeff Bush, el hermano de Jorge, Sí. él en la interna republicana le gana a las piñas con este tema. A ver, ¿cómo fue eso? ¿Por qué no fue muy difundido? ese No fue episodio? muy difundido. En realidad, en la interna fue importantísimo, pero no llegó acá y allá tuvo poca No, difusión. repercusión global no la tuvo. No la tuvo. Las cosas que convienen tienen repercusión global, las que no convienen no la tienen. Vos me dirás, ¿quién es más de derecha republicana, Jeff Bush o Donald Trump? En aquel momento yo te he dicho, no, Donald Trump es de la ultraderecha. Ujú. Jeff Bush había sido gobernador de la Florida, casi es un progre. Sí. Pero él le dice, tu hermano, George, mintió sobre las Torres Gemelas y es responsable. Y claro, el pobre Jeff Bush tenía que defender a su hermano. Y Trump lo prepió, lo matoneó, ¿viste cómo es Trump? A los gritos, Sí. y le gana la parte de la interna, le gana en base a eso. Entonces, gana la presidencia. Y cuando gana la presidencia, se pone las ropas, los trajes de bisón, y ahora él es el rey. El año pasado, todos los investigadores, para homenajear al primer Trump, y de paso pasarle un pedido, hicieron un libro que yo lo tengo, en algún momento vamos a tener que, aunque sea, difundirlo gratuitamente, porque se juntaron todos los investigadores y le mandaron una carta pública al presidente Trump. El libro es carta pública. Ujú. Cada investigador le dice, señor presidente, yo pongo mi investigación para que usted tome las medidas de Estado que tenga que tomar. Bueno, por supuesto, el libro se publicó, lo conoce todo el mundo, pero el presidente les pasó por Capirelli. Claro. Entonces, lo importante de Trump vendría a ser como, en términos nuestros, el panqueque más grande del mundo.
porque él es el pionero absoluto, y luego sigue siendo un líder del tema durante mucho tiempo, hasta la interna republicana, y después se da vuelta. Y hoy por hoy está calladito sin hacer nada. Así es. ¿Qué va a decir Trump mañana? Va a ser muy importante, porque es posible, todos los 11-9 hacen un acto. Sí. Es posible que él haga un acto, vamos a ver qué dice, vamos a ver si es impecable en el 100% de no decir nada, o dice un alguitilio, no lo sé. ¿Qué van a hacer mañana los investigadores? Mañana los investigadores tienen un grupo de eventos. Ellos se centran en eventos en Nueva York y en Washington. En Nueva York, porque el atentado a las torres fue en Nueva York, sí, pero muy muy no sensible. Nos olvidemos también del Pentágono, que claro, en las mismas horas recibió un misilazo. Pero murió poquita gente. Sí. Entonces, en Nueva York, porque la mayoría de los muertos son en Nueva York, sí. Los enfermos de cáncer, no sé qué cantidad hay. Entonces, en Nueva York está el dolor, pero en Washington está el gobierno. Claro. Está el gobierno. Entonces, en Nueva York ellos hacen un evento académico, luego hablan con el público, según el dinero sacan avisos en la televisión, y luego en Washington vuelven a hacer un evento frente al Capitolio, con la gente, no se los prohíbe nadie, está todo bien. Y luego ellos organizan un grupo de grande gente y entran, nadie les impide la entrada, entran al Capitolio y van oficina por oficina de congresales y le dicen, esta es nuestra versión de que esto fue ellos llaman inside job, una operación interna. Sí. Le pedimos que investigue, los congresales harán lo que hacen los nuestros. Claro. Pero ellos dicen al otro día, fuimos a ver a tal congresal, a tal congresal, a tal congresal y le dejamos esto. Le informamos al pueblo norteamericano que a este congresal le informamos esto. Bueno, ojalá se sepa algún día la verdad de lo que sucedió aquel fatídico 11 de septiembre del 2001. Ojalá se sepa, porque para que el mundo abandone este camino hacia el nuevo orden mundial, yo creo que el evento catalizador va a ser la verdad del 11 de septiembre. Sí. Tanto hablamos ahora que está empezando a salir la verdad de lo que pasaba en la isla de Jeffrey Epstein. Sí. Bueno, no es nada comparado con el día de que salga al aire la verdad de lo que sucedió en ese atentado de falsa bandera desde ya. El atentado no lo cometió Bin Laden, no lo cometieron 19 saudíes, que sabemos que son ellos porque uno de ellos llevaba el pasaporte en el bolsillo y se encontró el pasaporte entre los escombros de... No, eso es todo mentira. No era un árabe saudí con turbante escondido en una cueva de Afganistán quien organizó todo eso. No fue así. La verdad... Hay muchas versiones posibles, cada uno ya las habrá escuchado, pero la verdad en sí, cuál de todas será, todavía no se sabe. Esperemos que se sepa, que alguien tenga el valor. Si este presidente era tan valentoncito que mientras no era el rey, gritaba, el rey está desnudo, el rey está desnudo, y hoy que es el rey, se hace el boludo, no, ya es hora de que él grite, el rey está desnudo, ojalá mañana lo haga. Bueno, Oscar, te agradezco tanto tu visita. Sabemos que te tenés que ir, si no te quedarías acá y seguiríamos charlando, pero en cualquier momento sabemos que contamos con vos. Sí, yo creo que hemos sido claros. Muy claros hemos sido. Muchas gracias, Enrique. Gracias a vos. Nosotros ahora volvemos a hacer más antisistemismo explícito. Mark Twain decía, es más fácil engañar a la gente que convencerla que ha sido engañada. Mark Twain iba a contramano. Las 24 horas estamos en línea con vos. Te informamos y entretenemos. Interactuamos. La RZ, una radio del Grupo Sónica. Si querés ser parte, seguinos por Instagram, @la RZ Radio.
Galileo Galilei decía, todas las verdades son fáciles de entender una vez que se descubren. El punto es descubrirlas. Galileo Galilei iba a contramano. Bueno, acá seguimos. Muy interesante la charla con Oscar Abudarabini. Quiero agradecer a todos los seguidores, que cada vez son más. Quiero agradecer a los que me paran por la calle a saludarme. Quiero agradecerles a todos. Y bueno, les recuerdo, suscríbanse al canal de QQ en YouTube, en Facebook como Quique Romero o QQ Romero. También en Twitter y en Instagram. QQ Romero, Q Romero. Es importante crecer en las redes porque, a ver, estoy totalmente en contra de las redes, pero bueno, es lo que nos sirve para poder difundir este mensaje antisistema. Y ahora vamos a entrar en la parte nacional, a charlar un poco. Primero apareció una denuncia de Horacio Berbisky, que no es santo de mi devoción, Horacio Berbisky, pero a veces dice cosas que son correctas. Está él denunciando ahora al gobierno por el préstamo que recibió del FMI. Él dice que el Estado argentino concretó el empréstito con el Fondo Monetario Internacional sin seguir algún recaudo administrativo previo. La voluntad administrativa de conseguir un préstamo no estuvo precedida del dictado de acto administrativo alguno y así se violaron las normas básicas del procedimiento administrativo. Si esto se confirmara, estaría muy comprometida la responsabilidad personal de los funcionarios que intervinieron en esto, principalmente el presidente de la nación, obvio. Pero yo ayer hablé con Juliano sobre este punto, casualmente porque me interesaba conocer la opinión de él, y esto es lo que me dijo. Hola Enrique, Héctor Juliano, respondo a tu consulta de hoy, el 9 de septiembre, sobre la denuncia de Berbisky por el tema del acuerdo con el Fondo Monetario. Mirá, te lo resumo, ¿no? Porque no he leído el texto de la denuncia, sí las notas periodísticas, la de Urgente 24, LPO, no sé, hay distintas versiones, pero son, digamos, son representativas. En principio, creo que la argumentación de Berbisky es notablemente floja, porque la Ley de Administración Financiera 24156, por desgracia, faculta al Poder Ejecutivo a contraer deuda directamente con los organismos financieros internacionales sin pasar por el Congreso. En dos palabras, el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, la 24156, obliga a que toda deuda externa, toda deuda pública se contraiga con ley del Congreso. Lo dice expresamente, ley de presupuesto o ley especial al efecto. Pero en un segundo párrafo maldito agrega que se exceptúa de esta obligación y se faculta al Poder Ejecutivo a que sí pueda contraer en forma directa deuda con, dice, los organismos internacionales de los cuales el país forma parte. Ergo, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, CAF, etcétera, ¿no? Esto hace que, en principio, por desgracia, el Poder Ejecutivo está facultado para eso. Peor todavía, por el artículo 65 lo delega también el Congreso al Poder Ejecutivo la facultad de reestructurar deuda, que es lo que está haciendo ahora, el reperfilamiento. Así que desde ese punto de vista, el fondo de la argumentación
contra la ilicitud del acuerdo con el fondo de Berbisky me parece flojo. Veo que la denuncia toca fundamentalmente a cuestiones de procedimiento, cuestiones de forma, cuestiones administrativas. Caso de que el expediente se conformó posterior al acuerdo. Son cuestiones que, no sé, hasta me resultan sospechosas, ¿no? Es como cuando uno, como distractivo, presenta una denuncia, pero la presenta con argumentos lo suficientemente débiles como para ser después desestimada. Pero el impacto ante la opinión pública es por ahí pesado. Fuerte, ¿no? Que pareciera ser ese el objetivo. Hasta ahí lo básico que te puedo decir así en forma hiperapretada. Agrego lo siguiente, en mi opinión, el vicio fundamental del acuerdo con el fondo, como de cualquier otro de la Argentina, subyace en un problema fundamental, que es la ilegitimidad de la deuda que se toma sin la más mínima demostración de capacidad de repago. Ahí sí veo una causal que nunca se invoca y sin embargo es obvia. Es decir, todo funcionario que toma deuda, como por ejemplo los 56.300 millones de dólares que se tomaron en el Fondo Monetario prestado, ¿dónde está demostrada la capacidad de repago? Porque ahí se cumple la regla de la trampa de deuda perpetua. Yo contraigo una deuda sin capacidad de repago, obviamente no se puede pagar al vencimiento y esa deuda está inexorablemente condenada a ser refinanciada. Ergo, una deuda tomada transitoriamente se transforma en una deuda perpetua. Este es el quid de la cuestión de la trampa de endeudamiento perpetuo que la Argentina vive desde hace 40 años. Entonces, claro, cuando yo veo todo esto así desarrollado de forma medio agarrada con alfileres, no me convence. Te paso el dato y también a los oyentes que hay un muy buen artículo de Alejandro Olmos Gaona que salió en Ámbito Financiero de hoy, creo, donde también rebate con la misma base de argumentación. Yo lo conozco a Alejandro, soy amigo, hemos hablado de este tema. La misma argumentación y él aparte se extiende en algunas consideraciones sobre la legalidad o no de los actos de gobierno, si bien son objetables, pero están amparados por la ley, es decir, está mal pero marche preso, es decir, el gobierno está facultado a hacerlo. Otra cosa es, como dice también Alejandro Olmos, que esas normas se modifiquen, pero mientras estén en vigencia, por desgracia, hay que bancarlo. Lo mismo alcanza a la facultad de emitir opinión del Banco Central, también está relevado de hacerlo con los organismos internacionales. El único argumento que normalmente se soslaya es que la Ley de Administración Financiera tiene también un artículo, el artículo 4, que obliga y pone toda la ley al servicio de un principio que llama de eficacia y eficiencia en el manejo de los fondos públicos. Es decir, la ley obliga al Poder Ejecutivo y a todos los organismos del Estado a manejar dentro de determinados parámetros de legitimidad todas las finanzas públicas, entre ellas el tema de la deuda, lógicamente. Y me interesa esto remarcar, que la ley dice textualmente, el deber de manejar con eficacia y eficiencia manejar con eficacia y eficiencia los recursos públicos, porque la eficacia es de las cosas, la eficiencia es de las personas. Bueno, hasta acá lo que apretadamente te puedo comentar, después si tengo más información te lo digo, pero ya te digo, me parece que la denuncia de Berbisky sería más sobre cuestiones de forma, de procedimiento, que de fondo de la cuestión. Hasta aquí mi comentario. Buenas tardes. Chao. Bueno, este era mi gran amigo Héctor Giuliano, que es uno de los que más saben del tema. El tema deudas, yo creo que él es uno, Alejandro Olmos Gaona es el otro, y Mario Cafiero, entre ellos, y también Juan Gabriel Lavaque, lo incluyo desde ya, entre ellos son los que más saben del tema deuda externa en este país, pero bueno, no los escuchan, obviamente. Y él hablaba de eficacia y eficiencia.
Y quienes no son ni eficaces ni eficientes para nada son los de este gobierno. Y están apareciendo muchas voces de protagonistas centrales de este gobierno que, tratando de salvar ellos mismos su propio prestigio, están haciendo confesiones por las cuales deberían ir en cana todos, como por ejemplo Federico Sturzenegger, que era el presidente del Banco Central. Él acaba de publicar un paper de 58 hojas titulado La macro de Macri, que lo hizo circular en los ámbitos académicos de Estados Unidos, donde él está ahora, obviamente, pero dice en este paper puntualmente que esto fue un fracaso y no fue por culpa de la herencia, que la famosa pesada herencia que los globoludos todo el tiempo repiten ad nauseam no tuvo absolutamente nada que ver, que no fue tal esa herencia y que no tuvo absolutamente nada que ver con el fracaso de este gobierno. Bueno, Federico Sturzenegger se lava las manos de su responsabilidad en este paper, obviamente con esa intención lo hizo, pero lo más destacable que dice, que describió dos cuestiones como positivas en el año 2015 durante el gobierno anterior. El déficit de cuenta corriente no era tan grande, o sea que la herencia no era tan grande, y destaca el bajo nivel de endeudamiento que había en el gobierno anterior debido a la reestructuración de deuda que hizo Lavagna en el año 2005, el famoso megacanje de Lavagna cuando era presidente Néstor Kirchner, y también destaca el periodo de crecimiento económico que había en aquel momento, y también destaca el bajo endeudamiento de los privados en aquel entonces, en aquel periodo. Entonces, este cuento de la pesada herencia hay que ser muy globoludo para seguir repitiéndolo. Lo mismo que estos que repiten que la culpa la tienen los 70 años de peronismo. Si vos repetís eso de los 70 años de peronismo, demostrás que sos un gran ignorante que no sabe ni de historia ni de matemáticas. Porque si vamos a hacer la cuenta matemática e histórica, contando 70 años para atrás nos situamos en el año 49. Del 49 al 55 que gobernó Perón, que en realidad gobernó desde el 45, pero si vamos a decir 70 años, el punto de corte lo ponemos en el 49. Del 49 al 55 son 6 años, sumemos 6 años. Después el peronismo volvió a gobernar del 74 al 76, 2 años más, ya tenemos 8 años. Después el peronismo volvió a gobernar durante los 10 años de Menem, ya tenemos 18 años. Después el peronismo volvió a gobernar durante el kirchnerismo, que ahí fueron 12 años. O sea, tenemos 18 más 12, esto nos da 30 años. Y si a eso le sumamos los 2 años de Duhalde, nos da 32. La matemática nos da eso, 32. De los 70 años de peronismo que hablaron, en realidad solamente fueron 32 años de peronismo, pero así todo, los 10 años de Menem no fue peronismo. Si el general Perón lo hubiera visto a Menem gobernando, lo cogotaba con las manos que no tiene, que le cortaron. Entonces, de peronismo doctrinario fueron 22 años, no 70 años de peronismo. Y sí fueron mucho más de gobiernos radicales, más gobiernos militares, más esto que, adoptando la definición de Jorge Asís, es el tercer gobierno radical. Es triste, pero es la verdad. Esto es lo que tenemos. Entonces no seas más globoludo y no repitas más en las redes sociales esta pelotudez
de que la culpa la tienen los 70 años de peronismo, porque quedas como un gran ignorante que no sabe ni de historia ni de matemática. Y estoy harto, les juro, de en las redes sociales ver gente que repite permanentemente la culpa la tienen los 70 años de peronismo. No es así, ¿eh? Pero bueno, y otro que salió también a hablar y que apareció un video, un archivo del año 2016, que ya gobernaba Macri, pero él todavía no era el ministro, Nicolás Dujovne, cuando él tenía su programa de televisión, dice claramente y describe que durante el gobierno de Cristina el nivel de endeudamiento público era bajo, que el nivel de endeudamiento de las empresas era bajo y que existía crecimiento económico, sí, producto del viento de cola de todo lo que, pero existía crecimiento. Entonces, no hable más tampoco de la pesada herencia. Todo este fracaso de este gobierno es pura y exclusiva responsabilidad de este gobierno. ¿Y qué pasó? ¿Qué está pasando ahora? Ahí están pendientes desde el gobierno de que lleguen el último de los desembolsos que todavía quedan pendientes del FMI, estos 5.400 millones de dólares. Y que yo creo que ya le deben haber dicho a Macri que no se lo van a dar, pero a nosotros nos siguen haciendo creer de que todavía está en veremos, que están negociando. A ver, se iría en contra de la propia carta orgánica del FMI entregarle este dinero a este gobierno de Macri, como todo el préstamo ya en sí atenta contra los principios básicos que rigen al FMI, porque no le prestaron a un país, le prestaron a un gobierno para sostenerlo. Y este último tramo, siempre la lógica de un banco que va a prestar dinero es ver cómo van a hacer para que se lo devuelvan, y entregarle un préstamo a un gobierno que se está yendo y que después va a venir otro gobierno y que no saben cómo va a reaccionar frente a este préstamo, sería una locura que el FMI lo haga. Pero no solo esto, ya salieron países europeos, miembros del FMI, que le dijeron que no, que le bajaron el pulgar al préstamo de Macri. Así como la Francia de Macron ya le bajó el pulgar al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, hay países de la Unión Europea que también ya le bajaron el pulgar a este préstamo pendiente de 5.400 millones del Fondo Monetario Internacional. Esos países son Italia, Suecia y Holanda. La Holanda de la reina Máxima, que es tan amiga del presidente y de la primera. Bueno, esa Holanda ya le dijo que no al gobierno de Macri. Entonces, que no nos chamullen más, que no nos mientan más. Pero así todo, apareció la semana pasada el banco. Esta noticia pasó por abajo del radar, pero apareció el Banco Mundial sí aprobando un desembolso para la Argentina de 395 millones de dólares. El Banco Mundial le mandó, será para pagar el incendio de emergencia. A ver, el objeto del préstamo concedido por el Banco Mundial es para el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Ya cuántos préstamos se han otorgado para esto y nunca se hace? Esto para mí es todo sanata. Hoy en el arranque se lo entrevistó al rabino Berman, el secretario de Ambiente, y también se despachó con toda esta sanata, el saneamiento de la cuenca del Riachuelo. Nunca se va a hacer esto, y menos ahora que este gobierno está de salida, ¿no? Pero no solo eso, son dos los fines de este préstamo del Banco Mundial, que para mí es uno solo: ir al Banco Central esta guita para que después se fugue. Obviamente, como siempre es así, pero bueno, en los papeles tienen que decir que es para algo. Y el otro de los móviles de este préstamo, que esto me parece lo más terrible, apoyo a la transición de la tarifa social eléctrica en la provincia de Buenos Aires.
Esto va directamente para Vidal, para que pueda seguir subsidiando la tarifa eléctrica. Pero a ver, para subsidiar la tarifa eléctrica no hay que endeudarse en dólares. Esto es terrible. Si fuera así, si cumplieran con el objetivo de este préstamo, que insisto, no creo que lo cumplan, para mí esta guita la chupa el Banco Central y va a sostener el precio del dólar, nada más que a eso. Pero si fuera así, pedir préstamo en dólares para subsidiar la tarifa eléctrica, o sea, es darle los dólares a los amigos, a los Edenor, a los Edesur, a los amigos del presidente, a Joe Louis, a los Midland, es darle la guita a ellos. Y encima otra, la tarifa es en pesos. No sé por qué hay que endeudarse en dólares con el Banco Mundial para subsidiar tarifas en pesos, que bien se las puede subsidiar simplemente con emisión monetaria. Pero bueno, nada. Y hablando de emisión monetaria, apareció el domingo pasado, el domingo 8 en Clarín, un artículo de opinión de Daniel Falcón, que verdaderamente lo aplaudí, porque salió a decir, la tasa también es emisión monetaria. Yo no estoy tan de acuerdo en definirlo así, pero más o menos está en línea con lo que yo siempre sostengo. Una tasa de interés como la actual, que está en el 85%, provoca inflación. Este señor lo que pretende demostrar en su artículo, que tiene algunas falencias, pero está bastante bien así todo, que esta tasa es inflacionaria, que esta tasa provoca los mismos efectos que la emisión monetaria. Y la inflación, ya lo repetí 100 veces, va por 3 factores. El factor número 1 es la devaluación de la moneda frente a otras monedas, como en nuestro caso siempre es el dólar. Si se devalúa, hasta que se vuelven a acomodar los precios a la misma referencia dólar de antes, va a haber inflación. Ese es el factor número 1. El factor número 2 es la tasa de interés. Y con una tasa del 85%, decir que están luchando para frenar la inflación, nos están tomando de giles a todos. Esta es la verdadera odisea de los giles. Los giles somos nosotros. Y el tercero de los puntos inflacionarios, recién el tercero, es la emisión monetaria espuria, ¿no? Emitir para pagar empleados públicos. Pero emitir para construir una autopista no es inflacionario, porque si yo construyo la autopista, al construir la autopista pongo en movimiento la rueda virtuosa de la economía, después todo ese dinero lo recupero bien puestos. Pero aparece ahora el Wall Street Journal el día 7 de septiembre, proponiendo una vez más la dolarización de la Argentina, en una nota firmada por el comité editorial del diario Wall Street Journal. Nadie se animó a poner el gancho en esta. Alguien la escribió, está claro que sí, pero pateó la pelota para arriba, no se animó a poner el gancho. Otra vez más proponen como solución para los problemas de la Argentina que renunciemos a nuestra soberanía monetaria y aceptemos como moneda ese billetito verde que emite la Reserva Federal, que no es más que un banco privado, no son los Estados Unidos. La Reserva Federal no es un banco estatal estadounidense, es un banco privado que tiene dueños, son 8 familias básicamente, que esos señores gozan de los beneficios que les brinda ser los dueños del dinero en el mundo. Alguien dijo, allá hace tiempo, dadme el control de la moneda y no me importa quién haga las leyes. Ese alguien fue Amsel Meyer, más conocido como Barón de Rothschild.
que es casualmente su familia, sus descendientes, uno de los principales dueños de la Reserva Federal, obviamente. Pero bueno, acá en esta nota que nos propone el Wall Street Journal, nos compara que a países como Panamá, El Salvador y el Ecuador les fue muy bien con la dolarización. Países que no producen nada. Panamá, que es una colonia estadounidense con un canal que lo manejan los estadounidenses. Lo construyeron los estadounidenses, lo manejan ellos, por más que en los papeles le traspasaron el control. No tiene moneda. Tiene El Salvador, que es una republiqueta que no produce nada más que café. Y Ecuador... Pregúntale a los ecuatorianos cómo les está yendo con el dólar. Por más que el Wall Street Journal te diga que les está yendo bárbaro. Les está yendo bárbaro en Wall Street, gracias a que Ecuador tiene el dólar. Pero a los ecuatorianos les está yendo muy mal. Pero bueno, y así todo de vuelta aparece, según publica la Gaceta de Salta, el 6 de septiembre, provincias evaluando nuevamente la emisión de cuasimonedas como las que teníamos allá en el 2001. Y la verdad, las cuasimonedas, el patacón, por ejemplo, del 2001, del 2000 y el 2001, fue lo más parecido a moneda soberana que tuvimos. El problemita que tenían, salvándose eso, hubiera sido la moneda soberana, era que prometían al final de un ciclo un pago de interés. Si hubieran eliminado eso, hubiera sido la moneda. Porque en aquel entonces, un patacón frente a un peso, un patacón generaba 10 veces más riqueza de la que generaba un peso. Porque la riqueza se genera en el momento exacto que el dinero cambia de manos. Ese es el momento exacto en el que se generó la riqueza. Y el patacón, como la gente sentía que le quemaban las manos, inmediatamente iba y lo gastaba. Y ese gasto era lo que movió la rueda virtuosa de la economía, mientras que el peso se lo guardaba. Bueno, así funciona la economía. Son las teorías de Silvio Gesell. Pero bueno, acá de vuelta están, mientras por aquel lado, desde el norte, nos proponen dolarizar, por acá, desde abajo, las provincias empezaron a pensar en monedas provinciales. O sea, estamos exactamente igual que en el 2001. En el 2001 las propuestas eran exactamente esas mismas. Nueva York, con su Cato Institute, dándole la carpetita a Cavallo para que ejecute la dolarización, y acá cuasimonedas. Falta el helicóptero y estamos en el 2001. Ojalá el helicóptero llegue pronto, porque este gobierno cada día que pasa hace más daño. Bueno, nosotros se nos fue el tiempo, los que sí nos vamos a subir al helicóptero vamos a ser nosotros. Nos veremos el